una deuda enorme, el culpable de 2/3 de la emisión monetaria y la promesa del presidente de destruirlo. Sí, hoy vamos a estar hablando del Banco Central, así que si querés entender qué carajo es el Banco Central, qué hizo tan mal y qué falta por resolver, quédate en este video. Y como se habrán dado cuenta por el fondo, no estoy en mi casa, estoy en La Cripta, la comunidad bitcoiner libertaria más grande de Argentina. Si no querés ser estafado por ningún banco central del mundo, desde La Cripta te invitamos para que te interiorices en el mundo de Bitcoin. Ellos tienen sus redes sociales, hacen eventos e incluso capacitaciones sobre el ecosistema Bitcoin. Y de hecho, hoy me prestaron este lugar para grabar. Yo sé que ustedes se están quejando de mi fondo, así que bueno, tomé cartas en el asunto. Así que si no querés ser más estafado por las monedas fiat manejadas por los estados delincuentes, te invito a conocerlos y a seguirlos en sus redes sociales. Normalmente a los gobiernos les suele interesar controlar varias variables, como por ejemplo la tasa de interés, la cantidad de dinero y otras cosas más. Y si bien yo no estoy particularmente de acuerdo con esto, nos vamos a centrar en el caso argentino en los últimos 20 años. Porque si nos tuviésemos que poner a revisar toda la historia del Banco Central argentino, podemos estar una hora. Y particularmente vamos a estar viendo las medidas que tomó el Banco Central para reducir la cantidad de dinero, que fue su objetivo principal en estas últimas 2 décadas. Normalmente el Banco Central financia al Tesoro mediante emisión monetaria. El Tesoro es básicamente la parte del Estado que se encarga de gestionar el dinero. O sea, el Banco Central agarra y emite dinero para dárselo al Tesoro y que luego el Tesoro financie lo que tenga que financiar, como por ejemplo la educación, la obra pública o llenar los bolsillos de alguien en particular. Básicamente la famosa emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Pero claro, la emisión monetaria genera un aumento de la cantidad de dinero, lo cual tiene varias implicaciones, siendo las que más preocupa al Banco Central argentino el aumento de la inflación y del dólar. Entonces lo que suele suceder en Argentina es que el Banco Central casi que se dedica única y exclusivamente a intentar reducir la cantidad de dinero, para así compensar el aumento de la cantidad de dinero que está generando a través de la emisión monetaria. Entonces, conforme más grande sea el desastre que hay en el Tesoro, o sea, el exceso de dinero que gasta el Tesoro compensado por la emisión monetaria del Banco Central, más son las medidas que va a tener que tomar el Banco Central para reducir la cantidad de dinero. Y para esto, de manera resumida, utiliza 3 mecanismos. El primero es la regulación de los encajes, que es básicamente regular la cantidad de dinero que utilizan los bancos, lo cual ayuda a aumentar o reducir la cantidad de dinero, pero nosotros no nos vamos a estar centrando tanto en esto, ya que en Argentina no suele ser algo que se modifique demasiado. La segunda es la emisión de títulos. El Banco Central intercambia dinero con empresas, con otros bancos o con la gente a cambio de un papelito que puede volver a comprar para luego ingresar dinero en la economía. Entonces, conforme más papelitos de estos venda, menos dinero hay en la economía, y conforme más papelitos de estos compre, más dinero hay en la economía. Papelito que normalmente a su vez tiene una tasa de interés. O sea, el Banco Central te devuelve más dinero del que vos le diste en el momento que te dio el papelito. Y esto de la tasa de interés luego es importante para entender el desastre que hay en Argentina. Y la tercera es vendiendo dólares. Básicamente cuando el Banco Central compra dólares, emite dinero, y cuando vende dólares, retira dinero de la economía. Bueno, ahora nos vamos a la Argentina de 2002. ¿Y qué necesitaba el Estado en 2002? Bueno, plata. Como siempre. Recordemos que estábamos saliendo de la convertibilidad. El aumento del dólar que se estaba viviendo era totalmente traumático, pasando de 1 peso a 3,5 pesos en solamente 6 meses. Si esta situación la trasladásemos a hoy, es como que el dólar a fin de año cierre en 5.000 pesos. Y además la emisión en ese momento estaba un poquito descontrolada. O sea, un quilombo. Ante esto, para que no reviva el fantasma de la inflación y el dólar se controle un poco, el gobierno necesitaba de manera urgente que se reduzca la cantidad de dinero. Cuanto menos dinero, menos inflación y menos pesos disponibles para ir a comprar un dólar, o sea, el precio baja. Y el Tesoro estaba endeudado hasta las bolas, de hecho estaba en default, por lo que no podía endeudarse más. Entonces el Estado se empezó a endeudar a través del Banco Central con las llamadas LEBACs. O sea, como dijimos antes, el Banco Central repartía papelitos a cambio de quedarse con los pesos que había en la economía, o sea, retiraba dinero. Estas LEBACs o deudas que emitía el Banco Central fueron cambiando con el tiempo. Tuvieron diferentes vencimientos de 7 a 700 días, vencimientos que cambiaban todo el tiempo, muy propio de la volatilidad de Argentina. Se emitieron a pagar por tasa de interés en pesos, ajustados por inflación, ajustados por tipo de cambio, etc. Este instrumento fue relativamente bueno y funcionó para controlar la cantidad de dinero. No explotó la inflación, la tasa de interés bajó, se contuvo el salto del dólar, fue relativamente exitoso. De hecho, producto de la desconfianza, al principio la mayoría de las LEBACs se ajustaban por dólar. Sin embargo, luego se empezaron a emitir en pesos. Eso quiere decir que de nuevo había confianza en la moneda. Las tasas de interés bajaron muchísimo, subieron los vencimientos y el Banco Central empezó a ganar reputación, cosa que hoy en día parece imposible. Con lo cual el Banco Central podía utilizar esta herramienta a lo largo del tiempo. A lo largo de los años se fue emitiendo dinero a través de asistir al Tesoro y a través de comprar dólares, y ese dinero extra que se iba creando en parte se iba retirando a través de estas famosas LEBACs. De hecho, el uso de las LEBACs fue tan exitoso que dentro de pocos años empezaron a emitir las NOVACs, que en resumen eran más o menos lo mismo pero con plazos más largos, o sea, tardaban más en pagarse. Un reflejo de la confianza que había en el Banco Central. De hecho, en este
este gráfico podemos ver la proporción de Levax y Novax. Los colores rojos son las Novax y los colores azules y verdes son las Levax. Resulta que el mercado confiaba mucho en el Banco Central argentino y de hecho hubo un momento en el que había más Novax que Levax. O sea, la gente prefería endeudarse a largo plazo con el Banco Central argentino, algo que hoy no tiene ningún tipo de posibilidad. Pero esto empezaba a empeorar muy fuerte a partir de la crisis del 2008, que si bien fue una crisis internacional que afectó a todo el mundo y qué sé yo, el Estado empezaba a registrar déficits muy grandes por mérito propio, empezaba a perder reservas como loco y de hecho se pone el famoso cepo al dólar en 2011. Que recordemos son restricciones que se le ponen a los bancos, a las personas, a las empresas y en general a todo el mundo para comprar dólares. Fíjense en este gráfico cómo las líneas que están por encima hacen referencia a las medidas que toma el Banco Central para que aumente la cantidad de dinero, que en su mayoría es por emisión monetaria para cubrir el déficit, y estas son cada vez más grandes. Y las líneas que están por debajo, que son las medidas que toma el Banco Central para reducir la cantidad de dinero, también son cada vez más grandes. O sea, el Banco Central cada vez emitía más dinero y cada vez tomaba más medidas para reducir la cantidad de dinero. Pero recordemos que las medidas que toma el Banco Central simplemente consiste en vender dólares y endeudarse, cosa que no parece muy sostenible a largo plazo. ¿Por qué es que esta situación empezó a empeorar? Bueno, hay un montón de diagnósticos, pero para mí es por el aumento del gasto público. El Estado argentino era cada vez más impagable, cada vez se necesitaba más emisión monetaria para sostener al Estado, emisión generada por el Banco Central, y después el Banco Central cada vez necesitaba tomar más medidas para retirar el dinero que ingresaba por emisión monetaria. Además, el gobierno estaba completamente obsesionado con que el dólar no aumente, por lo que necesitaba reducir urgentemente la cantidad de dinero para que esos pesos no vayan a comprar dólares. Incluso el Estado llegó a poner el famoso cepo del que hablamos antes. Entonces el gobierno empezó a emitir más y más Levax para retirar la cantidad de dinero, incluso Levax en dólares, que es algo que no se había emitido todavía. Se habían emitido Levax en pesos ajustadas por dólar, pero nunca Levax en dólares. O sea, el Banco Central se estaba endeudando en dólares, aumentando cada vez más y más la tasa de interés de las mismas. O sea, el Banco Central se endeudaba a una tasa de interés cada vez más alta, con lo cual le daba más dinero a aquellos que suscribían a la deuda, pero la deuda era cada vez más difícil de pagar. Entonces, con la necesidad creciente que tenía el gobierno de dólares, más la inflación creciendo, más la tasa de interés creciendo. De hecho, podemos ver en este gráfico de la tasa de interés cómo a partir de 2015 se vuelve completamente inestable, sube y baja todo el tiempo, síntoma de que todo se estaba descontrolando. Se empezaba a generar un descontrol total adentro del Banco Central. Podemos ver cómo los pasivos, o sea, las deudas, venían creciendo hasta 2008, hasta llegar a un 8% del PBI, y a partir de ahí comenzaron a bajar hasta mantenerse en un saludable 5%, pero a partir de 2013 la cosa se empezó a poner bastante fea. Cada vez el Banco Central ofreciendo una tasa más alta, vencimientos más cortos y en general volviéndose más difíciles de pagar. Podemos ver cómo las Novax, que recordemos era un instrumento de largo plazo que reflejaba la confianza en el Banco Central, en 2013 ya dejaron de existir. Pero aún así, volviendo al anterior gráfico, podemos ver cómo todo igual estaba relativamente controlado hasta 2016, que se va todo al carajo. ¿Qué pasó? Al asumir Mauricio Macri salió del cepo casi instantáneamente, por lo que cualquiera podía comprar dólares, con lo cual era esperable que mucha gente vaya a comprar dólares de manera desesperada e incluso vendan sus Levax para conseguir pesos para ir a comprar dólares. Y por ende no solo que aumente mucho la cantidad de dinero debido a que esas Levax vuelven al Banco Central y los pesos vuelven a la economía, sino que el dólar se dispare muy fuerte y nadie quiere empezar un gobierno con un dólar disparándose. Además de que la inflación ya estaba en números que situaban a la Argentina entre los 10 países con más inflación del mundo, con lo cual se necesitaba reducir la cantidad de dinero de manera urgente, por lo que se liberaron completamente las Levax. Ya todo el mundo podía comprarlas, mientras que antes estaban restringidas a empresas o bancos argentinos. En cambio, a partir de diciembre de 2015 todo el mundo podía comprarlas. Entonces, claro, de repente muchas personas podían operar con el Banco Central, que pagaba una tasa de interés muy alta en vez de hacer plazos fijos. Entonces la deuda del Banco Central empezaba a crecer muy rápido. Todo el dinero que normalmente estaba en plazos fijos ahora estaba en el Banco Central comprando las ya mencionadas Levax, y todo esto, recordemos, simplemente para retirar pesos de la calle y que no aumente la inflación ni el dólar, en vez de solucionar el problema de raíz, que es la emisión monetaria. O sea, si vos no emitís y el dinero no aumenta, la inflación y el aumento del dólar desaparecen. Pero bueno, acá siempre hacemos todo al revés. Entonces llegamos a 2018. Todo el mundo podía comprar deuda del Banco Central, la inflación estaba aumentando y muy rápido, la credibilidad del gobierno estaba completamente reventada y las Levax estaban creciendo un montón. Se habían casi duplicado en 2 años. Además, la gente compraba Levax siempre y cuando no haya muchos problemas con el dólar. Pero como en 2018 el dólar estaba completamente loco, la gente estaba vendiendo sus Levax para agarrar esos pesos y comprar dólares. Entonces haciendo que aumente la cantidad de dinero, que es justamente lo que el Banco Central quiere evitar. Para detener este quilombo aparecieron las LELIQs, que eran literalmente lo mismo que las Levax, pero vencían mensualmente. O sea, tenían un plazo de vencimiento más corto, con lo cual para aquel que compraba las LELIQs disminuía el riesgo de que el Banco Central no pague. Pero claro, solamente pueden comprarla los bancos, además de tener una tasa de interés más alta, con lo cual es un instrumento más caro pero más controlado, porque el Banco Central puede negociar con los bancos y solucionar los problemas. Pero es verdad que la transición entre las Levax y las LELIQs fue un quilombo. En el medio aumentó
aumentó muchísimo la cantidad de dinero y de hecho ese año cerró con 50% de inflación. Entonces, ¿la situación estaba controlada? No, ni en pedo, pero el desastre que vino después no tiene ni punto de comparación. La situación con las LELIQs se fue al carajo. Básicamente el Estado seguía teniendo los números en rojo, o sea, el Banco Central estaba financiando con emisión monetaria el déficit fiscal y cada vez más, y como dijimos antes, recordemos que la deuda del Banco Central, o sea, las LELIQs, sirven para retirar dinero de la economía y que no aumente tanto la inflación. Bueno, como básicamente nadie quería invertir dinero en pesos, sobre todo por la inflación que estábamos viviendo que ya se acercaba a números de 3 dígitos, el Banco Central tenía que aumentar más y más y más la tasa de interés para convencer a la gente de que ponga los pesos en las LELIQs en vez de ir a comprar dólares, por ejemplo. Pero la cantidad acumulada de LELIQs y la tasa de interés brutalmente alta que había hizo que el Banco Central llegue a una situación completamente estúpida y anómala que no suele suceder en el resto del mundo, y es que la suba de la tasa de interés genere más inflación. Normalmente los gobiernos en el mundo, cuando quieren que baje la inflación, intentan subir la tasa de interés. Pero claro, el Banco Central argentino, con el afán de retirar dinero de la calle, había acumulado tal cantidad de LELIQs y había aumentado tanto la tasa de interés que el monto de las LELIQs aumentaba tanto con la tasa de interés que el dinero nuevo que se creaba por LELIQs era más grande que el que se absorbía. El Banco Central suele subir la tasa de interés para que la gente compre LELIQs y así retire dinero, pero ahora cuando subía la tasa de interés aumentaba más la cantidad de dinero, con lo cual ya se quedaba sin herramientas. De hecho, la cantidad de pasivos que tenía el Banco Central era tan grande que en el caso de que los bancos quisieran que se les pague esa deuda, el Banco Central tenía que cuadruplicar la base monetaria, o sea, tenía que cuadruplicar la cantidad de dinero. Y además, como detalle, el Banco Central se quedó sin dólares. Las reservas netas pasaron de 40.000 millones de dólares a menos 12.000 millones de dólares. O sea, sí, el Estado se patinó el equivalente a un préstamo del FMI simplemente para que no aumente la inflación, cosa que encima no sucedió. ¿Cómo terminó esto? Bueno, con el gobierno sin dólares, con unos pasivos remunerados, o sea, con deuda del Banco Central que era 3 veces la base monetaria, o sea que si los bancos pedían que se les pague las LELIQs, el Banco Central tenía que cuadruplicar la cantidad de dinero, o sea, una hiperinflación. Entonces tenemos que luego de 20 años de gestión del Banco Central, cuyo objetivo más importante fue disminuir la cantidad de dinero para que no aumente la inflación, tenemos como resultado que hay una hiperinflación metida dentro del Banco Central, que podía explotar en cualquier momento. ¿Y se está resolviendo esto con Milei? Bueno, la verdad es que dentro de todo sí. Las reservas en dólares se recuperan de a poco, la tasa a la que se actualizan los pasivos del Banco Central es muchísimo menor, con lo cual el problema se hace más controlable. LELIQs, que por cierto ya no existen, ahora son todos pases pasivos, y recientemente se anunció el paso de la deuda del Banco Central al Tesoro, o sea, todas las deudas del Banco Central se van a pasar al Tesoro de manera que el Banco Central se supone que queda liberado. Entonces, ¿todo solucionado? Bueno, no, el problema que queda en el Banco Central son los llamados puts, que son alrededor de un 4% del PBI, pero eso lo dejamos para otro video. La moraleja del video, bueno, que el Banco Central es una mierda y más aún administrado por los políticos argentinos, y justamente por eso se quiere destruir. Así que si les gustó el video, compártanselo a esos amigos que no tienen ni idea de por qué se supone que se quiere cerrar el Banco Central, pero que deberían saberlo. Si querés que siga haciendo videos acá, metete a la descripción y chequea las redes de la cripta, y como siempre, por último, les mando saludos. No me acordaba si era la comunidad bitcoiner más libertaria, más grande de la... Ok.